Y saludos queridos, es un placer poder estar aquí nuevamente con ustedes. Tenemos hoy una lección muy importante, sumamente interesante, el sello de Dios y la marca de la bestia. Es la primera parte. Esta lección se comprende en dos sesiones. Es una de las preguntas interesantes que hoy en día muchos se hacen. ¿Qué cosa es el sello de Dios? Y sobre todo, ¿qué cosa es la marca de la bestia? Hay muchas conjeturas, muchas opiniones al respecto. Se han hecho muchas películas que tratan sobre el tema de diversas formas y aspectos que van desde un microchip hasta un movimiento mundial o inclusive una persona que es la que lleva la marca la bestia. Se le considera que lleva un número místico que es el 666 que aparece registrado en Apocalipsis 13. En fin, hay muchas versiones sobre el asunto de la marca de la bestia. Lo importante es ir a la Biblia, porque la Biblia es la que tiene respuesta para todas nuestras inquietudes, para todas nuestras preguntas que podamos hacer, para todas nuestras dudas. Así que la mente humana es bastante prolífica, bastante imaginativa y no debemos confiar nunca en el elemento humano al interpretar las profecías bíblicas. La única que se interpreta a sí mismo es la palabra de Dios. Por eso vamos a estudiar en este momento. Ustedes han estudiado, la mayor parte de ustedes durante la semana, este tema y vamos a encontrar a la luz de las escrituras algunas respuestas a estas cosas que son realmente inquietantes. Así que entramos en nuestra lección y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este mensaje tiene relación con el mensaje de los tres ángeles y de hecho es el mensaje del tercer ángel. O sea que nosotros los que estamos viviendo en este tiempo especial, un tiempo en que esperamos que ya las cosas lleguen a su fin, que este mundo llegue a su fin, que Cristo regrese. Este es el mensaje que se está predicando, el mensaje del tercer ángel. Un mensaje que comienza a predicarse a partir de 1846 hasta el fin del tiempo. Así que ya de entrada se nos está diciendo cuál va a ser el castigo que sufrirán todos aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca en su frente o en su mano. El asunto es determinar hoy quién es la bestia, qué cosa es su imagen y qué cosa también es la marca de la bestia. Así que aquí encontramos en Apocalipsis 14, cuando estudiamos Apocalipsis 14, versículo 12, ustedes recuerdan ese pasaje, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. También está incluida la paciencia de los santos, ¿no? Porque también dice el texto, aquí están los que tienen la paciencia de los santos, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que no son dos características solamente, sino son tres. Tienen la paciencia de los santos. En primer lugar, se está refiriendo al remanente. Porque recuerden siempre que en Apocalipsis 12, Satanás se va a hacer guerra contra el remanente, el resto de la descendencia de la mujer, el resto de la iglesia. Y ellos tienen la paciencia de los santos, o sea, están esperando pacientemente hasta la venida de Jesús. Usted puede esperar pacientemente de dos maneras. Usted puede esperar pasivamente o puede esperar activamente. En este caso no es pasivamente. La iglesia está esperando pacientemente, o sea, está esperando sin ponerse nerviosa, sin perder el control, pero está activa. ¿Por qué? Porque la iglesia está alumbrando, la iglesia está marcando el camino con el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, está haciendo su obra, está llevando el mensaje a los corazones que todavía no conocen a Jesús y está trayendo almas a los pies del Maestro. Por lo tanto, es una iglesia que está activa y en esa espera paciente sigue alumbrando a lo largo del camino y también en la oscuridad que reina en el mundo hoy. Además de esto, tiene otra cosa importante como característica: guarda los mandamientos de Dios. La pregunta es, ¿qué mandamientos? La respuesta es sencilla: todos los mandamientos de Dios, incluyendo la ley que se encuentra en Éxodo 20, la ley de los 10 mandamientos,
Esta iglesia guarda todos los principios que se encuentran en esa ley contenida, incluyendo el sábado como día de reposo. No guarda el domingo, no guarda el viernes, no guarda ningún otro día. El día especial que guarda es aquel en el cual Dios descansó, bendijo y santificó y lo colocó como un día especial de adoración para su pueblo. Y además de eso dice, tiene la fe de Jesús. Puede traducirse de dos maneras. Tiene la fe de Jesús o tiene la fe en Jesús. Cualquiera de las dos es válida. Si usted cree de que es la fe de Jesús, quiere decir que este pueblo sencillamente cree, obedece, practica todos los principios de la fe de Jesús. Si es la fe en Jesús, indudablemente es una iglesia que tiene su fe anclada en Jesús. Sabe que la salvación viene de Jesús. Su vista está fija en el blanco, que es Cristo, y no se aparta a derecha o a izquierda. Hay unos pasajes aquí en esta lección, en esta primera parte, que nos enseñan sobre el resultado de vivir por fe, ya que estamos tratando acerca de la fe en Jesús. Y uno de ellos es Romanos, capítulo 8. Nos dice en el versículo 1 hasta el versículo 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, vivir por fe significa vivir conforme al Espíritu. El que vive conforme al Espíritu ya ha sido liberado del pecado y de la muerte. No hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En esos momentos, la persona ha pasado de muerte a vida y su fe, su confianza está en lo que el Señor ha hecho por él y podrá hacer por él. Otro pasaje es Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es un pasaje central de las Escrituras que trata acerca de la salvación por fe. Lo primero que Pablo nos dice ahí, que el que es salvo por la fe, ese ya ha pasado a una experiencia maravillosa porque ya está salvo en Cristo. Y yo lo he dicho otras veces, lo vuelvo a repetir, antes de haber aceptado a Cristo como Salvador personal, tú estabas legalmente condenado a muerte. Pero después que aceptaste a Cristo por la fe, en esos momentos has sido declarado justo y has pasado de muerte a vida. Ya estás legalmente salvado, estás legalmente redimido, estás legalmente santificado por el poder del Espíritu Santo y también por la gracia de Dios. Esto no lo compras. No hay dinero en el mundo que pueda pagar la salvación. ¿Por qué? Sencillamente porque el sacrificio de Cristo ya lo cubrió todo y es un sacrificio que tiene un precio incalculable. Por lo tanto, es un regalo que Dios te da. Aquellos que dicen que la salvación no cuesta nada, bueno, no cuesta nada al que la recibe, pero sí costó un precio enorme porque costó la sangre del Hijo de Dios, costó su vida. Por lo tanto, el precio es incalculable. Ahora bien, no quiere decir que como la salvación es gratuita, podemos vivir como nos parece. El texto dice también que ahora el Señor hace una obra transformadora en nosotros mediante su Espíritu en una nueva criatura, creados conforme al modelo que es Cristo Jesús para realizar las buenas obras de Cristo. Y esas obras fueron preparadas de antemano, o sea que el paquete, el regalo que Dios le da al nuevo converso es su Espíritu Santo para que pueda desarrollar en su vida y en su carácter las obras de Cristo y el carácter de Cristo. Eso es lo más importante para poder entender cómo vive una persona que ha sido salvada por la fe y que ha puesto su fe en Jesús. Por lo tanto, este grupo especial que aparece allí en ese pasaje de Apocalipsis 14, indudablemente es un grupo que vive por fe en Jesús, que guarda los mandamientos de Dios, que ha sido salvado gratuitamente por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario y está trabajando alumbrando al mundo en medio de una oscuridad
reinante, esperando con paciencia el día que el Señor regrese en gloria. La lucha que aparece descrita en la Biblia, y yo diría que a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, llegará pronto a su fin. Es una lucha cósmica. Apocalipsis 14 es una revelación de cómo esa lucha va a anclar finalmente en la destrucción de la bestia, de su imagen y de todos aquellos que han sido enemigos del pueblo de Dios. Pero también Apocalipsis 12 nos presenta que esa batalla comenzó en el cielo. Está el dragón, la serpiente antigua, como echó fuera del cielo también el Señor por causa de esa rebelión, la tercera parte de los ángeles del cielo, juntamente con el dragón que es el diablo y Satanás. Una lucha milenaria. Ha llevado mucho tiempo, hemos sufrido demasiado esta lucha y realmente creo que una de las cosas importantes para poder entender en esta lucha es evidentemente cómo nosotros podemos enfrentar una situación tal. Por ejemplo, en Mateo capítulo 27 encontramos el caso de Jesús. Mateo 27, versículos 45 hasta el versículo 50. Las preguntas son, ¿qué nos enseña esto acerca de lo que Cristo experimentó en la cruz? ¿Y qué quiso decir Jesús al preguntar a Dios por qué lo había desamparado? ¿Y cómo nos ayuda esta escena a entender lo que significa tener la fe en Jesús? Vamos a leer los pasajes. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Veamos cómo el mismo Hijo de Dios en la cruz, en esos momentos sintió que estaba separado de la presencia del Padre. Por primera vez, desde la eternidad en que el Hijo siempre estuvo al lado de su Padre, y hubo una unión inseparable, por así decirlo, se sintió separado de Dios. Y la relación que ha habido entre el Padre y el Hijo era tan estrecha que en esos momentos provocó un abismo tan grande que hizo que el Hijo de Dios clamara de la manera que clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La razón del asunto de por qué él se sintió así es sencillamente porque el pecado crea separación entre Dios y el hombre. No era que Cristo hubiera pecado, él siempre fue impecable. Él era el Cordero de Dios, santo, inocente, sin mancha. Como dice la Escritura, fue tentado en todo conforme a nuestra naturaleza, pero fue sin pecado. Pero en el Getsemaní los pecados de todo el mundo fueron cargados sobre los hombros de Cristo, de manera que fue el pecado lo que creó esa temporal separación entre el Padre y el Hijo, e hizo que una densa tiniebla rodeara al Hijo de Dios, hablando espiritualmente, y le hiciera sentir ese dolor tan grande, ese frío tenebroso que produce la separación de Dios. Y eso fue lo que le llevó a exclamar de esta manera. Pero en esos momentos, y es importante poder seguir la línea, él depositó su confianza plena en Dios. Cuando Jesús finalmente entregó el espíritu, no lo hizo sin antes haber dicho, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea que aún a pesar de las tinieblas que le rodeaban, él siguió confiando plenamente en su Padre Celestial. Y esta es una de las características del pueblo de Dios en un tiempo difícil por el cual era atravesar, que es el tiempo de angustia de Jacob. Una vez que ya ese tiempo comience, después del cierre de la gracia, el pueblo de Dios tendrá que mantenerse liberando esa gran batalla, puesto simplemente los ojos en Jesús, confiando solamente en Jesús. Habrá momentos difíciles en que se sentirá desamparado. El pueblo de Dios tendrá un momento difícil también de lucha consigo mismo, porque tal vez en esos instantes especiales piensen de que todavía tienen algún pecado que no ha sido perdonado. Habrá una lucha también desde el punto de vista físico, pudiéramos decir, o mental, porque
estarán siendo perseguidos por los valles, por los montes, por las montañas, así que habrá un decreto de muerte que se ha emitido contra todos ellos. Habrá temor en el pueblo de Dios, pero en aquella hora difícil, ellos van a confiar única y exclusivamente en el poder de ese Dios que les ha amado, que murió por ellos en la cruz y que no les ha de abandonar, porque su promesa resonará clara en sus mentes. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Recordará las palabras del Salmo 91, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Deseado de toda la gente, página 704 nos dice que en medio de las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado por su Padre. Cristo fue vencedor por medio de la fe y de esa manera el pueblo de Dios también ha de vencer por medio de la fe en Dios. Es una fe que confía cuando no puede ver, que cree cuando no puede entender y que se aferra cuando hay poco a qué aferrarse. Esa es la fe que el pueblo de Dios ha demostrado. Ahora bien, la profecía que está ligada a la marca de la bestia hace referencia a la intolerancia religiosa. Como vimos ahí en Apocalipsis capítulo 13, habrá un boicot económico. El pueblo de Dios no podrá comprar ni vender a menos que reciba la marca de la bestia. Habrá persecución porque habrá un decreto de muerte. Evidentemente será un tiempo bien difícil por el cual el pueblo de Dios ha de atravesar. Creo que esa profecía de la marca de la bestia que aparece en Apocalipsis 13 nos habla de la peor guerra que Satanás ha de lanzar en contra del pueblo de Dios. O sea, es el epílogo, es la conclusión, y ahí Satanás recrudece el combate, la persecución, con toda su saña ataca al pueblo de Dios, como dice también la Escritura, ¿no? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en esos momentos difíciles y especiales, el pueblo de Dios, como nunca antes, tendrá que depender única y exclusivamente de Dios y confiar plenamente en Dios. Leamos este pasaje, Apocalipsis 13, versículos 15 al 17, bien descriptivo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Preguntas. ¿Qué enfrentará el pueblo de Dios en la crisis final? ¿Qué cosa es la imagen de la bestia? ¿Y qué significa que la bestia hable? ¿Qué es en sí la marca de la bestia? Vamos a ver la respuesta a todas estas preguntas de acuerdo a este pasaje. Leemos los versículos 5 al 8 también, porque quiero que ustedes tengan un cuadro completo. La primera parte que leímos trata de una segunda bestia, pero ahora los versículos 5 al 8 dice que también, hablando de la primera bestia, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Cotejando este pasaje con Apocalipsis 17, Apocalipsis 12, encontramos la explicación a quién se está refiriendo aquí el apóstol San Juan
en esta descripción que aparece aquí. Indudablemente no se trata de otro poder que la Roma papal. También actúa 42 meses. Usted lleva esto a los días, 42 meses multiplicado por 30, le va a dar 1260 días, que corresponde a los 1260 años de persecución papal. Habló blasfemias contra Dios, también a su tabernáculo, a los que moran en el cielo, hizo guerra contra los santos, 1260 años de guerra. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, como Apocalipsis 17 muestra. Esa gran ramera que cabalga sobre una bestia escarlata está sobre aguas, está sobre toda la tierra. Dio a beber del vino de su fornicación a todos los reyes de la tierra, a todo el mundo. Y la adoran todos los moradores de la tierra, pero no son todos los moradores de la tierra, sino aquellos cuyos nombres no están inscritos o escritos en el libro de la vida del Cordero. La excepción son aquellos que sí están registrados en el libro de la vida. Son aquellos que aceptaron a Jesús como Salvador personal, son aquellos que han sido sellados para vida eterna y por lo tanto no aparecen en esta descripción que está aquí. Ahora veamos un momento algunos detalles. Primero, la primera bestia de Apocalipsis 13, 1 al 8 representa al papado, la cual tiene su contraparte en Apocalipsis 17, donde nos habla de la gran ramera montada sobre una bestia con características similares, tal como les acabo de decir. En segundo lugar, esta bestia surge del mar. Apocalipsis 17, 15 explica que aguas simbolizan muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Por lo tanto, surge en un área del mundo densamente poblado, lo cual corresponde a la Europa de aquel tiempo. Así que esta es una cuestión muy importante a tener en cuenta en cuanto a la interpretación de los símbolos bíblicos. La segunda bestia, de la cual leímos al principio, surge después de la gran persecución de los 1260 años, o sea, 42 meses, y en una zona probablemente poblada, o pobremente, perdón, en una zona pobremente poblada, o sea, la tierra, la cual corresponde a los Estados Unidos de América. En ese año, 1798, alrededor de ese año, indudablemente este hemisferio no estaba tan poblado como lo estaba Europa. Por lo tanto, corresponde a la descripción que nos hace aquí el Apocalipsis. Y fue precisamente el 4 de julio de 1776 cuando se firma la Declaración de Independencia. Por eso aquí en Estados Unidos celebramos esa fecha como el Día de la Independencia o Independence Day en inglés, correspondiendo precisamente a lo que la profecía aquí señala, ¿no? Surge los Estados Unidos como nación con características muy importantes. Una de ellas son dos cuernos. Los dos cuernos representan las bases sobre las que se fundó este país, que es el republicanismo y el protestantismo, y a la vez representan juventud e inocencia. Pero comienza a hablar como dragón, aunque tenía apariencias de cordero, sin embargo comienza a hablar como dragón. Pero el hablar como dragón significa que adquirirá el carácter opresor y perseguidor de la primera bestia, imponiendo leyes. O sea, el hablar de una nación es sus leyes. Las naciones hablan a través de sus leyes. Por lo tanto, este poder, que son los Estados Unidos de América, llegará el momento que va a imponer leyes dirigidas a cumplir sus propósitos, que son adorar a la primera bestia, hacer la imagen de la bestia y perseguir a los que se oponen. Apocalipsis 13, 1 y 2 nos dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Aquí la primera bestia, que es la Roma papal, recibe el poder del dragón. ¿Quién es el dragón? Ya lo sabemos. Apocalipsis 12 contesta la pregunta diciéndonos que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. De manera que el poder que se esconde detrás de la Roma papal no es otro que el poder de Satanás. Por eso cuando se adora a la bestia, la primera bestia, se está adorando también al dragón. Y hay que tener cuidado al respecto, ¿no?
porque yo sé que hay muchos hermanos católicos que son muy sinceros y adoran a Dios en espíritu y en verdad. Adoran a Dios con todo su corazón y aman a Dios con todo su corazón. Pero deben estar advertidos, porque estando allí todavía corren un grave peligro. Llegará el día cuando finalmente, al sonar el fuerte pregón en toda la tierra, y se llame a los moradores de la tierra a salir de Babilonia, haciéndoles conocer que han vivido engañados, entonces ellos tendrán la oportunidad de salir y formar parte del pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús para esperar a Cristo y poder reinar con Él por toda la eternidad. Así que debemos orar por esos hermanos, debemos orar por todos aquellos que están en iglesias evangélicas, que también son personas sinceras, amantes de Dios y que están tratando de ser fieles a Él en lo que conocen, en la luz que han recibido. Debemos orar también mucho por ellos, porque Dios finalmente va a ser un pueblo, va a levantar un redil con un solo pastor y serán los que guardarán sus mandamientos sin ningún tipo de adulteración y mantendrán su fe y su confianza plena en Jesús. Leemos lo que dice aquí, Conflicto de los Siglos, página 434. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. En el capítulo 13 se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Y eso es lo que se nos ilustra precisamente en Apocalipsis 13. Aparece el dragón y después la primera bestia recibe el poder de la Roma imperial. Pero detrás de ese acto de entregar el poder o apoyar con su poder a la Roma papal está Satanás escondido, que finalmente el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El historiador Asa Flick explica que de las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral en la forma gigantesca de la iglesia romana. Ahora veamos un contraste aquí interesante entre estos dos versículos. Apocalipsis 13:3 nos dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto de toda la tierra es bastante abarcante, es mucho terreno. Cualquiera diría que la tierra va a ser engañada completamente por el poder que representa la Roma papal. Sin embargo, cuando vamos a Apocalipsis 14:4, ahí leemos que estos son los que no se contaminaron con mujeres, o sea, no se contaminaron con la Roma papal, no se contaminaron con la bestia, no se contaminaron con aquellos que están adorando a la bestia, pues son vírgenes. O sea, no hay adulteración. Roma ha adulterado el vino, las doctrinas con las cuales ha engañado a todo el mundo, pero este pueblo que aparece aquí es virgen porque no ha sido adulterado. Siguen una doctrina perfecta, están constantemente mirando a Jesús, obedecen los mandamientos tal como Dios los prescribió en su palabra y también no siguen a la Roma papal. No han recibido en ningún momento el vino de la Roma papal, no han recibido la marca de la bestia, sino que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aunque aparentemente el engaño de la Roma papal es universal, no lo es así. Siempre va a haber un remanente y siempre lo ha habido. En las horas más oscuras del tiempo en que hemos vivido en este mundo, de la historia, la época medieval, todavía había un grupo de fieles que se mantuvieron mirando al Señor y fieles a los principios de su palabra y que con sus vidas pagaron el rebelarse contra el poder romano. Así que también en este tiempo difícil en que se impondrá la marca de la bestia, habrá un pueblo que se mantendrá fiel al Señor y estará dispuesto a enfrentar cualquier tipo de sanción, sea esta económica o sea el decreto de muerte, pero mantenerse fieles al Señor, esperando con gozo el día de su venida.
En este tiempo final también podemos entender un poco cuando vamos a la Biblia qué significa que este poder blasfeme contra Dios. ¿De qué manera se puede blasfemar contra Dios? En Lucas capítulo 5, versículos 20 al 21, leemos que al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, aquí estamos entre un grupo de personas que están contemplando uno de los milagros de Jesús, el milagro sobre el paralítico. Pero el punto no es ese. El punto que queremos destacar está basado en la declaración de los fariseos que se encontraban allí cuando ellos declararon y fueron correctos en su declaración, no mintieron en esto. El único que puede perdonar pecados es solamente Dios. Y ellos declararon que eso es una blasfemia, atribuirse las características divinas y sobre todo perdonar pecados. ¿Por qué? Porque el hombre no puede perdonar pecados. En eso estaban ellos correctos. Lo único que ellos fallaron es en no entender de que Jesús realmente era Dios. Por eso Jesús le dijo, ¿por qué caviláis en vuestros pensamientos? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Dirigiéndose ahora al paralítico, le dice, a ti te digo, levántate. Y en ese momento el paralítico se levantó y tomó su cama, su litera y se fue a su casa. Con eso demostró Jesús que él era Dios y que tenía poder para perdonar pecados. Pero bueno, vamos a destacar el punto esencial. Es una blasfemia atribuirse la característica divina de perdonar pecados. Eso solamente lo puede hacer Dios. Veamos otro pasaje. Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te hace Dios. Así que vemos dos blasfemias acá. Una es la persona que pretende que puede perdonar pecados sin ser Dios. Y la otra blasfemia es siendo hombre, siendo un ser humano creado, hacerse Dios. Aparentar que es Dios, proclamar que es Dios. Entonces, estas dos blasfemias unidas enmarcan perfectamente en las declaraciones que se han emitido y en la obra que ha hecho precisamente la Roma Papal. La Roma Papal instituyó sacerdotes que pueden perdonar pecados. Instituyó lo que es la confesión directa a un hombre para recibir la absolución, cuando en realidad el único que puede absolver de pecado es Dios. Y el único medio a través del cual podemos llegar a Dios, el único intercesor que tienen los hombres para poder llegar ante la presencia del Padre, es a Jesucristo. Eso lo vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Lean conmigo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. De manera que si te vienen a decir a ti, algún sacerdote, que te confieses para absolverte de tu pecado, dile, no, yo tengo ya un sacerdote al cual puedo presentar mis confesiones, que es Dios. Y tengo alguien, un mediador, que es el único a través del cual puedo llegar ante la presencia de Dios, que es Jesucristo su Hijo. Tú no tienes que confesar de tus pecados a ningún hombre. Tus pecados es una cuestión tuya con Dios directamente. Y quiero que entiendas esto. No tienes por qué decirle a nadie los errores que ha cometido en tu vida, a menos que esos errores tengan que ver con otra persona a la cual has afectado. Si ese es el caso, debes ir a esa persona y pedirle perdón. Pero si son pecados que tienen que ver con Dios, no te pongas a estar divagando por ahí, divulgando lo que hiciste. Muchas personas pierden los estribos, pierden el control y comienzan a diseminar por todas partes los errores cometidos y realmente eso no te ayuda en nada. Eso ni te va a traer paz, ni va a ayudar a tu imagen, porque lo que vas a lograr es simplemente rechazo, es desprecio, es burla de parte de la gente y nadie va a resolver tu problema. El único que puede entender tu caso, el único que puede recibir tu caso y darte perdón y darte paz es Dios. Y a través del cual puedes ir, es solamente un camino. Jesús lo dijo claro, yo soy el camino. De manera que Él es el mediador. Ve a Cristo y preséntale a tu Padre tus problemas. Preséntale a tu Padre tu solicitud de perdón a través de Jesús.
confiando en los méritos de Jesús, pidiendo en el nombre de Jesús, y Dios te va a perdonar de todo tipo de pecado. Esta cita que estoy presentando aquí es muy importante. Es extraída del artículo 2 de la pronta biblioteca, titulado Papa, de Lucius Ferraris, y dice: el Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre. Vaya, eso es increíble. Es como si fuera Dios en la tierra. ¿Hasta qué punto de fanatismo ha llegado la Iglesia Católica, que ha exaltado al Papa hasta el punto de presentarlo como un Dios? No en balde decía el apóstol Pablo, ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, de que el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. Ahí está. Y en The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII, se dice: nosotros, los papas, tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Esto lo declaró el Papa Leo XIII, que para él, así como para todos los papas, ellos están en el lugar de Dios en la tierra. Dios nos dio a nosotros la autoridad, aquí somos Dios, por lo tanto lo que nosotros determinemos, eso es. Por eso es que el Papa dice que él es infalible. El Papa nunca se equivoca. Podrá hacer mil atrocidades, pero lo hace en el nombre de Dios. Por lo tanto, como fue puesto como corregente de Dios, como vicario de Dios en la tierra, evidentemente encontramos allí la justificación. Pero yo tengo una pregunta que no está en la lección. ¿Quién es el único vicario de Dios en la tierra? Te digo unos segundos ahí para que pienses en la mente. Jesús lo declaró ahí en el libro de San Juan. A partir del capítulo 14 lo puedes leer. Él habló de su representante en la tierra. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Y declaró que el Espíritu Santo vendría en su lugar, les enseñaría toda la verdad, tomaría las cosas de él para darnos a conocer. Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es una obra extensa que puede leer a partir del capítulo 14 de la obra del Espíritu Santo. Ese es el vicario de Dios. Ese es el representante de Dios en la tierra. Así que aquí encontramos otra blasfemia. Cuando el Papa declara que él es el vicario de Dios, que él está en lugar de Dios en la tierra, él está quitando también, desplazando también al Espíritu Santo, y se está colocando en el trono con el poder y las características del Espíritu Santo, las cuales corresponden solamente a Dios. Fíjate hasta qué punto llega la blasfemia papal en estos casos que estamos viendo. Yo voy a terminar esta primera sección de nuestra lección con esta declaración de Conflicto de los Siglos, página 639. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha sido destruir la ley de Dios. Para realizarlo, comenzó su rebelión contra el Creador, y aunque fue expulsado del cielo, continuó la misma guerra en la tierra. Engañar a los hombres y así inducirlos a transgredir la ley de Dios, tal fue el objetivo que persiguió sin cejar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando a uno de sus preceptos. El resultado será finalmente el mismo. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás ha pervertido las doctrinas de la Biblia, y de esta manera se han incorporado errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Escrituras. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición. Y querido hermano, querido amigo, amiga y hermana, yo te pregunto, ¿en quién has de confiar tú? ¿A quién has de acudir en este momento? ¿Por quién vas a tomar partido en esta hora tan difícil de la historia de este mundo? Si tomas partido por aquellos que se mantienen fieles a Dios, que están esperando ansiosos el regreso de Jesús pacientemente, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe puesta en Jesús, no vas a tener ningún problema. Cuando Cristo venga, seguramente vas a estar con Él en el reino de los cielos.
Ahora, si tomas partido por los que adoran a la bestia y a su imagen y van a recibir su marca, ya sabes cuál es el resultado. Vas a beber del vino, de la ira, del furor del Dios Todopoderoso en ese día, cuando todos los que han sido enemigos del pueblo de Dios, con Satanás al frente, serán definitivamente destruidos. Yo te hago la invitación a seguir al Señor. Te hago la invitación a mirar a Jesús, a ser de ese grupo de redimidos que seguirán al Cordero por donde quiera que va. Sí, va a venir un tiempo difícil, pero si te mantienes anclado en Jesús y tu fe está en Jesús, al final vas a ser librado por el poder de Dios. Y tú y yo vamos a poder habitar juntos con el Señor en ese reino maravilloso, donde vamos a estar ya sin más dolores de cabeza, ni más problemas de enfermedades, no habrá más muerte, sino que tendremos paz definitiva y eterna y gozaremos de la dicha de nuestra familia, nuestros amigos que fueron salvados también por toda la eternidad. El Señor te bendiga y nos vemos en la próxima, en mi deseo y oración.